Bendiciones a la familia de Cristo. Estamos otro día más en un momento de reflexión. Y esta mañana me preguntaba qué es el pecado. Y leyendo el libro de Segunda de Samuel, cuando dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Esta historia, que representa semejante mancha oscura y terrible en la historia del rey David, nos puede llevar a considerar juntos la profunda naturaleza de todo el problema del pecado. Debemos tratar el problema del pecado por una sola razón, porque es una realidad. Pero es de vital importancia que comprendamos la naturaleza exacta de esta realidad. Y por ese motivo tengo intención de considerar esta historia que arroja tanta luz sobre la profunda naturaleza del pecado, su valor y su importancia residen en los principios que ilustran. Recordemos que aunque no podemos verle, Dios puede vernos. Y aunque no podemos escucharle con nuestro oído natural, Él puede oírnos y de hecho lo hace. Recordemos además que sus ojos están sobre nosotros aquí y ahora, y que su oído está abierto a nuestras palabras. Y recordemos luego que no somos sino criaturas del tiempo y que Dios es eterno. Por encima de todo, tengamos en mente, al hablar de su regreso y el hecho de que en cualquier momento podemos encontrarnos ante Él como nuestro juez. El hombre moderno no solo no ve el pecado desde el punto de vista de Dios, tampoco lo ve tal como es desde el punto de vista del hombre. No solo no conoce a Dios, ni siquiera se conoce a sí mismo. El problema es que por naturaleza todos rechazamos afrontar con honradez nuestro problema y el de nuestra naturaleza interior. Discutimos acerca de nuestro yo ideal y no de nuestro yo presente. Rechazamos afrontar la pura verdad de nuestros corazones tal como son. Si tan solo afrontáramos la verdad acerca de nosotros mismos, pronto estaríamos en lo correcto en cuanto a la cuestión del pecado. Pronto entenderíamos su terrible y horrenda naturaleza y, por encima de todo, su terrible fuerza y poder. Y llamo tu atención, hermano, sobre este incidente, a fin de que nos sirva de ayuda para hacerlo. El rey David destaca como uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento, si no el más grande. Podemos encontrar en él todas las señales de la verdadera grandeza. No solo eso, es uno de los personajes entrañables a quien no solo admiramos, sino también amamos. Era por encima de todo un buen hombre, un hombre religioso, un hombre devoto, pero quizás el aspecto más destacado de su carácter fue su nobleza esencial. Probablemente no hay nada más grandioso en la literatura que la lealtad y fidelidad de David al rey Saúl. A pesar de los insultos y malos tratos, a pesar de la envidia y ciertamente de la traición, a pesar de los repetidos atentados de Saúl contra su vida y su persecución sin tregua de un lugar a otro, David sigue hablando de él en términos de verdadero respeto y afecto, y como alguien deseoso de servirle. La vida de Saúl estuvo en manos de David en 2 ocasiones. Y la mayor parte de las personas dirían que en vista de lo que Saúl le había hecho y en vista de lo que David conocía del futuro, matarle habría estado completamente justificado. Pero David no lo hace, aunque todo el mundo le invita a ello, y cuando David se sorprende de la pena que le abruma, eso significa que el propio ascenso de David al trono y al reino no significa nada para él. Pero la verdadera nobleza y generosidad del carácter de David brilla en toda su gloria en el trato a los descendientes de Saúl. Cuando solícito fue con su bienestar y que deseoso de honrarles, y que dispuesto estuvo a perdonar bajo todas las circunstancias. Aquí pues tenemos un alma buena, piadosa y noble, un verdadero rey en el sentido más elevado de la palabra, y sin embargo, es el mismísimo hombre capaz de la acción cobarde, ruin y completamente egoísta que se nos relata en este capítulo y en el anterior.
Es casi increíble. Y sin embargo así son los hechos. El hombre que se caracterizaba por encima de todo por la nobleza, se convierte en un bellaco, en un canalla. El alma noble se torna traidora. El hombre que tan dispuesto estaba a perdonar y soportar los insultos se convierte en un asesino. En la actualidad, muchas personas superficiales conciben a David únicamente en los términos de esta historia. Para ellos su nombre es el ejemplo moral del mundo de la antigüedad, que consideran primitivo en comparación con el mundo actual. Pero esa idea se basa o bien en su ignorancia o bien en una distorsión deliberada de los hechos. David era el hombre que hemos descrito. Esta es la única gran mancha en su honor, pero lo terrible y aterrador no solo es que está aquí, sino que tal cosa sea posible en un hombre semejante. ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué es lo que le sucede a un hombre para que se vuelva capaz de una acción tan completamente contradictoria con todo lo que verdaderamente representa? ¿Es una mera debilidad? ¿Una simple falta de conocimiento? ¿Un olvido transitorio de cosas mejores? ¿O alguna clase de fenómeno? Hay en nosotros algo profundo, intenso, terrible, con un poder tremendo, sí, y está en ti y está en mí. No siempre adopta la misma forma, pero siempre está ahí, y su naturaleza es siempre igual. Considérate a ti mismo y tu propia experiencia. Afronta por un momento las luchas que se producen en tu propio corazón. Saca a la luz los pensamientos vanos y los deseos que te dominan y controlan de cuando en cuando. ¿Te gustaría declararlos en público? Quiero centrar su atención para recalcar algunos principios definidos. Primero, el pecado, lejos de ser una mera debilidad o una negación, es en realidad una fuerza abrumadora y cegadora que derrota a la naturaleza humana más fuerte. El pecado es una fuerza y un poder independiente del hombre mismo y de los distintos factores que operan en él, y sin embargo, eso es lo horrible del pecado. Pensemos en un hombre con un ataque de ira. Piensa en ti mismo en ese estado. Dice y hace cosas que no haría normalmente y de las que después se arrepiente amargamente. Aun cuando lo está haciendo, hay una voz en su interior que le advierte y contiene, pero casi no la tiene en cuenta en absoluto. Este terrible poder en su interior le controla y conduce, y él es impotente. La envidia y los celos, la malicia y la amargura, todo ello obra de la misma forma. Cómo nos monopoliza y consume por completo. La persona celosa no puede ver nada más que el objeto de su envidia. El hecho de que le vaya bien a él mismo no es suficiente y no le satisface. Es el otro objeto el que le importa. Aunque tenga todo lo que un hombre pueda desear, no lo va a satisfacer si desea lo que tiene otra persona. Y bajo el terrible cepo y poder de esta pasión se producen algunas cosas terribles, de las más terribles que pueden pasar en la vida. Una persona celosa, en un sentido, es una persona demente, un maníaco. O pensemos por otro lado en cómo una injusticia, ya sea real o imaginaria, puede dominarnos. El deseo de venganza aguarda la oportunidad de desquitarse y vengarse. Pero pensemos también en la forma que tienen los hombres de arriesgar su reputación, su carácter, su honor y en ocasiones su propia vida y salud, con tal de satisfacer algún deseo pecaminoso. Un hombre puede amar a su mujer e hijos, pero si por desgracia ese es el esclavo del deseo de beber, lo dejará todo a un lado. Un hombre puede estar orgulloso de su antigua casa y de sus posesiones, pero si se convierte en un jugador, puede venderlo todo. No me hace falta proseguir porque usted conoce todas las consecuencias que trae el pecado. Eso explica un caso como este de David. Eso solo ya explica la terrible caída de muchos hombres nobles de una elevada posición. Lo explica todo en nuestra situación.
actual en la cual nos avergonzamos. El pecado echa a un lado todos los otros intereses y nos controla por completo. En segundo lugar, sobre todo quisiera llamar tu atención que el pecado es completamente indefendible. No lo puedes defender y merece castigo. Ya hemos tocado eso en nuestra anterior afirmación, pero el verdadero valor de 2 de Samuel, capítulo 12, es que nos muestra esta verdad de manera particularmente clara e incontrovertible. Elimina cualquier excusa o disculpa que se pueda ofrecer ante el pecado y muestra que el conocimiento que poseemos nos quita la base para intentar defendernos. Pero más vital e importante aún es ver que Dios, que tiene el derecho y la potestad, también dice lo mismo acerca del pecado. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. 2 de Samuel 11:27. La primera gran revelación de la Biblia es que Dios es un Dios santo. Odia el pecado y lo abomina por completo. Su furia y su ira santa se levantan contra él. Ha afirmado claramente que no tiene excusas y que será castigado. ¿Te habías dado cuenta de todo esto? ¿Te habías dado cuenta de que el pecado es completamente indefendible? Pero tenemos un Dios grande, un Dios que nos abraza, un Dios que nos alcanza, un Dios que nos cubre, un Dios que cuando vienes con el corazón contrito y humillado y te presentas de rodillas y levantas tus manos y dice: contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. Él te perdona. Él es tu mejor abogado, pero para que Él sea tu abogado, tú debes ser su hijo. Abre tu corazón. Ponte de rodillas donde tú estés. Piensa en la reflexión del pecado, porque si no conoces la profundidad que he explicado, vas a estar en una cuerda floja. Y nosotros caminamos en la piedra que es Jesús, en la roca que es Jesús. Cambia de posición y párate en la roca. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Los amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.